primer lugar, hay que decir que en relación con la Ley General de Comunicación Social, como ustedes lo recordarán, hubo diferencias muy claras en una votación incluso que se dio bastante apretada aquí en la Cámara de Diputados, pero nosotros que estábamos, por cierto, en posibilidades de romper el quórum, porque hubiéramos, con el nivel de votación, los números daban para que no saliera adelante, porque desde nuestro punto de vista es una burla a la sentencia de la Corte, así como salió esta Ley de Comunicación Social. Pero finalmente salió porque también quisimos actuar con toda responsabilidad, en todo caso registrando nuestro voto en contra, y que saliera y se fuera a la colegisladora que es el Senado de la República. El Senado está obligado a resolver sobre ello, a dictaminarla y a votarla en el Pleno en estos días. Nosotros hemos estado de acuerdo el día de ayer en la Junta de Coordinación Política, en una reunión de vicecoordinadores de todos los grupos parlamentarios, en que recibiríamos todavía hasta el día de mañana, miércoles, las minutas que nos pudiera enviar el Senado. Entre ellas tendría esa de comunicación social, esa posibilidad, o en tratándose del cumplimiento de una sentencia de la Corte, pues tendríamos que estar dispuestos a, si viene con cambios, a darle un trámite dispensándole todos los procedimientos reglamentarios, es decir, dispensa de los mismos trámites, a efecto de nosotros estar ya en condiciones de que se cumpla la sentencia de la Corte. Debe cumplirse la sentencia de la Corte. Ya en todo caso, el órgano superior de control constitucional de nuestro país debe decir si la decisión del Poder Legislativo atiende al contenido de su sentencia, o si los quejosos, es decir, los que interpusieron la demanda, artículo 19, se dan por satisfechos, porque de no ser así, ellos estarían en posibilidades de reiniciar su propio juicio y decirle: es una tomadura de pelo, no están reglamentando el artículo 134 constitucional como lo mandató la Corte y como nosotros lo exigíamos y ganamos conforme al amparo. Entonces, pero ese ya sería otro momento. No quedaría omiso el Poder Legislativo en el cumplimiento, aunque sea formal, de atender la sentencia de la Corte. Por lo tanto, yo esperaría que no llegáramos a este punto en el que, como lo advierte el ministro Cosío, de que podría venir una sanción mayor al Poder Legislativo. Vamos, sería un caso inédito que el Tribunal de Control Constitucional en nuestro país, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, decidiera destituir de su cargo a todos los integrantes del Poder Legislativo, porque se quedaría el país sin un poder tan importante como es el de la representación popular. Nos quedaríamos impermanente, en fin. Pero para eso también hay suplentes y suplentes de suplentes. En caso de que sean de representación proporcional, se recorren las listas. Es decir, afortunadamente nuestro entramado constitucional, si se llegara a ese extremo de sancionar con su destitución a todos los legisladores, pues podríamos llegar a ese extremo. Pero, por ejemplo, a nosotros como Cámara de Diputados, ¿por qué nos tendría que caer una sanción de este tipo si nosotros en tiempo, dentro del marco fijado por la Corte, votamos en las condiciones en que ya sabemos y lo enviamos al Senado? Si el Senado no nos lo hace llegar, es responsabilidad del Senado
y en todo caso la Corte tendría que tomar decisiones sobre el propio Senado. ¿Y no cabería la posibilidad de un Cámara. periodo extraordinario, diputado? Por supuesto que podría darse si la Corte resolviera una cosa diferente, pero la Corte ya dio un plazo máximo de 30 de abril, que es cuando concluye nuestro periodo de sesiones ordinarias, es el próximo lunes. Todavía, aunque estamos ya prácticamente convocándonos para que ese día sea de sesiones solemnes y de clausuras, todavía ese día podríamos eventualmente estar abordando, es decir, a más tardar ese día podríamos estar abordando el cumplimiento de la sentencia de la Corte. El periodo extraordinario podría venir si hubiera una nueva sentencia, porque la Corte, como les decía ahorita, diga no se satisfizo lo que ordené en la sentencia, el Poder Legislativo incumplió, no satisfizo, o que los quejosos digan no es verdad, nos están tomando el pelo como creemos nosotros que así es, y pueden reiniciar su propio juicio. En atención a ello, la Corte eventualmente podría decir, le ordeno al Poder Legislativo que se convoque a periodo extraordinario de sesiones para que resuelva esto a más tardar tal fecha. Es decir, es solamente en ese caso. Viernes o incluso ¿se podrían ver obligados a sesionar viernes o incluso fin de semana en un caso? Pues mira, tenemos hasta el día 30 incluso. Podemos sesionar y estar resolviendo a más tardar el día 30. Entonces, pero si fuera necesario sesionar cualquier otro día, pues por supuesto que tendríamos que hacerlo, si fuera necesario, ¿sí? Lo que no podemos es incumplir el mandato de la Corte, punto. Oiga, diputado, justamente en este tema me gustaría conocer su opinión respecto a lo dicho por el presidente del Senado, quien advirtió que en caso de encontrar pues alguna inconsistencia en la minuta para quitar el fuero, pues con la pena la va a regresar a la Cámara de Diputados. ¿Les daría tiempo para que saliera esta legislación? Pues vamos a ver de qué tamaño podrían ser en su caso las observaciones y las modificaciones que el Senado decidiera hacerle a la minuta que le enviamos la semana pasada. Y por supuesto que siendo un asunto en el que aquí coincidimos por unanimidad todos los grupos parlamentarios, le daríamos igualmente una dispensa de trámites para resolverlo cuanto antes, para que tuviéramos a que ocurra lo que hace algunos años, que se aprobó también en Cámara y el Senado lo detuvo. Puede darse esa situación. Yo espero que los partidos a los que pertenecemos, los integrantes de las diputaciones que al mismo tiempo conforman los grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados, les digan estas direcciones partidistas a sus senadores, que están obligados a sacar en tiempo y forma la dictaminación y solución de esta minuta. Vamos a ver todavía, a mí no me gustaría caer en especulaciones sobre qué podría pasar, etcétera, etcétera. Yo espero, desde luego, que el Senado de la República actúe con toda responsabilidad para que no la mande a la congeladora, porque allí sí ellos estarían clara y abiertamente incumpliendo la sentencia de la Corte. ¿Y en el ¿Hasta cuánto tiene a más tardar el día 30? Pero se habla de que van a cerrar el jueves, diputado. No. Vamos a cerrar el día 30, lunes de la semana siguiente. En el caso de donación de órganos, ya nos platicaba el coordinador del PAN, diputado Cortés, que tal vez que todavía no había acuerdos, que por lo pronto su fracción pues no está de acuerdo en este tema. Bueno, ellos son impulsores en el PAN de esta iniciativa a través del diputado Elías, que es el presidente de la Comisión de Salud, y han estado defendiendo que el dictamen de esta reforma a la Ley General de Salud en materia de donación de órganos, pues ya se vote a como salga. Si el PRI y otros grupos parlamentarios quieren votarle en contra, pues que voten en contra. Sí, lo cierto, hay que reconocerlo, es que hay opiniones diversas, quizá con excepción en el PAN, que están unificados porque es una iniciativa de ellos,
pero en los demás grupos parlamentarios hay distintos puntos de vista, no hay coincidencia. Por ejemplo, yo soy de los que está de acuerdo en que hay que hacer esa reforma, aun cuando no sea la mejor que pudiéramos sacar, pero me parece que es una reforma muy noble que atiende a un asunto en el que el 90% de los que están en lista de espera para recibir un órgano y que se lo trasplanten, el 90% de estos que están en lista nacional simple y sencillamente se quedan esperando toda la vida porque no llegan, no hay los órganos suficientes y desde luego no hay la infraestructura ni el personal médico suficiente para eso. Pero precisamente la ley en las partes nobles positivas a lo que llama es a incentivar este proceso en el que se tenga a través de distintos periodos, de distintos plazos que se le fijarían en los transitorios, a que tengamos personal médico capacitado, infraestructura hospitalaria suficiente con capacidad de atender esta demanda. Entonces sí sale para esto. No lo sabemos todavía porque ni siquiera todavía está agendada en las 2 sesiones que está dentro de los dictámenes pendientes de ser discutidos. El día de ayer así lo vimos en la Junta de Coordinación Política. Vamos a ver, todavía se iban a buscar últimos acercamientos y si no hay consenso, pues que se suba y que ya cada grupo parlamentario vote a conciencia o cada diputada, diputado en lo personal vote a conciencia. Así. Gracias. Gracias. Por último, su opinión sobre este respaldo de Silvano a José Antonio. Pues reitero que de ninguna manera lo comparto. Es violatorio de los principios y de la línea política general del PRD, que la hemos venido refrendando en distintos congresos nacionales. Además, él mismo, gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, votó en el Consejo Nacional, incluso subió a argumentar cuando decidimos ir a esta coalición nacional. Que ahora pues haya decidido otra cosa, yo no termino de entenderlo, pero es violatorio de la línea política del partido y respaldo plenamente la decisión de la Dirección Nacional del PRD para cancelarle su militancia. Mediante un juicio justo, desde luego, él dice que él va a dar la lucha interna en el PRD porque él sigue siendo del PRD, que no ha violado nada. Yo digo, sí, violó la línea política y resolutivos de nuestro Congreso, de nuestros congresos nacionales y del Consejo Nacional del PRD, pero tiene derecho a defenderse ante un juicio jurisdiccional que se le instale en las instancias correspondientes del partido. Diputado, a mí me gustaría conocer su opinión respecto a estos jóvenes, 3 universitarios de Jalisco que presuntamente fueron disueltos en ácido luego de que sicarios los confundieran haciendo labores escolares. Una vez más se repite la historia de Ayotzinapa, diputado. ¿Qué opinión le merece esto? Terrible y condenable acto criminal, el de la muerte y luego después el haberlo sometido a un tratamiento químico para desaparecer los cuerpos de estos 3 jóvenes estudiantes jaliscienses. En verdad, no deja uno, a pesar de que todos los días conocemos de un montón, una serie de noticias que pareciera que ya se ven como parte de la vida cotidiana, no puede uno dejar de asombrarse, de indignarse, porque el día en que ya no tengamos capacidad de asombro ni de indignación, ese día ya estaremos acabados como seres humanos y nosotros, desde luego, como la responsabilidad política que tenemos. Por eso es urgente que se cambie la estrategia de combate a la inseguridad y de combate al crimen organizado. No está funcionando lo que sigue haciendo el gobierno de la República y en consecuencia los gobiernos estatales, como es el caso de Jalisco, y lo que pasó con estos jóvenes debe exigirse mediante un grito unánime de justicia y de inmediata investigación y castigo con todo el peso de la ley a los que son responsables de estos actos. No podemos conformarnos que digan, es que los confundió un grupo criminal con otro.
Entonces, eso le puede pasar a cualquiera de nuestros hijos, de nuestras hijas, a los que tienen hijas mujeres. Yo tengo hijos varones, pero son hijos. Y todos los demás me duelen igual, que si fueran míos, que si fueran nuestros. Entonces, hay que mantenernos con, aquí sí, el corazón ardiente y desde luego con la exigencia clara de castigo a los culpables. Diputado, pero ¿no parece un resultado ya fácil para las autoridades? Es decir, pues sí, los confundieron, los desaparecieron. Eso es a lo que no debemos acostumbrarnos. De ninguna manera puede satisfacerle a la opinión pública nacional, a los familiares mismos de manera directa de las víctimas, el que digan, es que los confundieron. Lo que queremos es que se haga justicia y que se detengan este tipo de actos criminales, de veras que indignan hasta lo más profundo la conciencia y la moral de la gente. Gracias.